Bueno, hoy día vamos a hablar del manejo de la insuficiencia respiratoria en el paciente con infección por COVID en la terapia intensiva. Nosotros en la clase anterior habíamos visto cómo teníamos que manejar al paciente en la sala, luego vimos cómo colocarnos los equipos de protección personal, cuándo y cómo intubar a un paciente cuando va evolucionando mal, y ahora vamos a ver cómo tenemos que manejar al paciente en la terapia intensiva. Para esto, primero tenemos que tratar de recapitular algunos conceptos en relación a los mecanismos de hipoxemia. Ustedes seguramente ya lo hablaron con la doctora Vidal, hay muchos mecanismos por los que se produce la insuficiencia respiratoria, y en la infección por COVID, si bien hay muchas teorías en curso, probablemente más aceptada sea la misma que la teoría del distrés respiratorio. Pero vamos a ver más adelante que no es la única teoría, y bueno, y vamos a ver después qué es lo que es la injuria pulmonar autoinfligida y la injuria pulmonar inducida por la ventilación mecánica, conceptos que también tengo entendido que han visto un poco. Y finalmente vamos a ver cómo tenemos que hacer el manejo del paciente con insuficiencia respiratoria, ¿sí? Centrándonos sobre todo en el distrés respiratorio, en cómo prevenirlo y una vez que se presenta, cómo tratar al paciente con distrés respiratorio. Bueno, adentrándonos en el tema de los mecanismos de hipoxemia, hay muchos mecanismos por los que se produce la insuficiencia respiratoria, desde la disminución de la presión de oxígeno, de presión inspirada de oxígeno, como en el mal de alturas, alteraciones en la difusión, como en la fibrosis pulmonar, producción de un espacio muerto importante, como en el tromboembolismo pulmonar, hasta situaciones como las que vamos a ver ahora, que son situaciones que alteran la relación ventilación-perfusión. Vamos a retomar un poquito esto, relación ventilación-perfusión. Normalmente nosotros respiramos alrededor de unos 5 litros por minuto, eso ingresa a nuestro pulmón en un minuto de aire, y al mismo tiempo nuestros pulmones reciben todo el gasto cardíaco que llega al ventrículo izquierdo, que también va hacia la circulación general, que también son alrededor de 5 litros. Y la relación ventilación-perfusión es una ecuación en la que se divide la ventilación sobre la perfusión, es decir, 5 litros de aire ventilado sobre 5 litros de sangre que pasa por el pulmón, nos da un resultado de 1. Y ese es el promedio del BQ en un paciente que no tiene patología. Esta relación BQ es el promedio de lo que pasa en todo el pulmón, pero no es lo mismo lo que sucede en las bases pulmonares, donde hay buena perfusión, pero alveolos colapsados, a lo que sucede en los vértices, donde hay unidades alveolares bien abiertas, pero con poca perfusión por efectos de la gravedad. Las primeras se llaman zonas dependientes de la gravedad, porque las unidades alveolares suelen estar más colapsadas y por efecto de la gravedad, la columna líquida de sangre suele estar más concentrada a nivel de las bases. Pero en promedio, un pulmón tiene, promediando todas las relaciones BQ de los diferentes sectores, una relación ventilación-perfusión alrededor de 1. Ahora, ¿qué sucede cuando la ventilación se bloquea por alguna causa? Yendo al caso de la patología de la que estamos hablando ahora, si se produce una ocupación alveolar por inflamación y edema y aparición de membranas hialinas y líquidos en los alveolos, perdemos las zonas de pulmón que naturalmente se ventilan, pero tenemos preservada la perfusión. A este mecanismo lo llamamos shunt, y es el mecanismo por el que se produce principalmente el distrés respiratorio. Hay una situación opuesta en la relación BQ, en las alteraciones de la relación BQ, que se produce cuando se bloquea la llegada de sangre a las unidades alveolares que están adecuadamente ventiladas, y en esa situación no se puede producir tampoco el intercambio gaseoso al igual que en la anterior, pero la causa está en la caída de la perfusión. En esta situación la ecuación se acerca al infinito, y en la situación de shunt la ecuación o relación BQ se acerca al 0, es decir, es menor a 1.
Un ejemplo clásico de una caída de la perfusión es cuando se bloquea bruscamente una arteria pulmonar, se bloquea por un trombo, un caso de tromboembolismo pulmonar agudo. En esa situación no se produce el intercambio gaseoso, el paciente desarrolla rápidamente una insuficiencia respiratoria, inclusive puede tener colapso hemodinámico y fallecer por eso. Y el ejemplo clásico es entonces el tromboembolismo pulmonar agudo. O sea, nosotros nos vamos a centrar ahora en esto, en el BQ bajo, que es el mecanismo por el que se produciría la hipoxemia en el paciente con infección por coronavirus. Entonces, cuando tenemos una reducción del BQ, esto se puede objetivar en las capnografías, aunque no de forma específica, pero se puede inferir el tamaño de la reducción del shunt. La caída del BQ se produce en realidad principalmente por una reducción de la ventilación, como se ve en la imagen, pero en una situación que se empezó a discutir a raíz de esta patología, que es la posibilidad de que se aumente la perfusión en algunos territorios pulmonares, lo cual también aumentaría la Q de la relación BQ y nos reduciría, si uno hace el cálculo, la relación BQ. La reducción de la ventilación es claramente conocida por la ocupación alveolar, la inflamación de las unidades alveolares y su llenado de líquido y colapso justificaría perfectamente una disminución de la ventilación. Ahora, ¿por qué el paciente con infección por COVID-19 tendría una perfusión? Es un interrogante. ¿Por qué llegan a esas apreciaciones? El doctor Gattinoni es uno de los postulantes de esta teoría. Vamos a tratar de entenderla, aunque no vamos a dejar de perder de vista que esto se trata de una teoría que necesita más adelante confirmación con estudios más profundos. Esto sí está bien descrito, se llama vasoconstricción pulmonar hipoxémica. Miren en la imagen de la derecha, se ve una unidad alveolar bloqueada por edema alveolar, lo que le sucede al paciente que está con distrés respiratorio agudo. Frente a esa situación, el organismo tiene un mecanismo de reflejo que consiste en reducir la llegada de sangre a esa unidad alveolar para tratar de desviarla hacia otro territorio vascular que perfunda a unidades alveolares que están adecuadamente ventiladas, y de esa forma tratar de compensar la caída de la oxigenación. Normalmente nosotros tenemos lo que se ve en la imagen de la izquierda, alveolos bien ventilados, rodeados por capilares bien perfundidos. Cuando se produce una oclusión de la unidad alveolar, se produce hipoxemia regional, y esto hace que se contraiga los capilares pulmonares, y esto desvía el flujo hacia las zonas sanas del pulmón. Esto es un esquema, ¿no? Eso está bien descrito. Ahora, en los pacientes con COVID se presume que tal hipoxemia no se presenta, que a pesar de tener unidades alveolares colapsadas, los capilares que llevan sangre a esas unidades alveolares comprometidas pierden la vasoconstricción hipoxémica y se produce una especie de vasoplejía pulmonar, porque estamos llevando sangre para que se produzca intercambio gaseoso a una zona alveolar en la que no se va a producir. Y de esta forma se produce o se acentúa la hipoxemia, aún sin tener gran cantidad de unidades alveolares comprometidas. Al doctor Gattinoni le llamó la atención el hecho de ver que los pacientes, en una serie de casos de 150 pacientes de terapia intensiva en Italia, tenían tomografías en las que no se veía mucho compromiso alveolar, sino más bien un patrón intersticial, y había algo de compromiso alveolar, pero no era tan marcado, pero profundas hipoxemias. Entonces, frente a esa situación, nosotros habitualmente pensamos que puede haber un problema del tipo del tromboembolismo, es lo primero que se nos viene a la cabeza. Sobre todo teniendo en cuenta que esos pacientes en insuficiencia respiratoria, al ser ventilados, no tenían las complacencias tan bajas como la tienen los pacientes con distrés respiratorio. Entonces,
empiezan a hacer valoraciones hemodinámicas, no encontraron tromboembolismo pulmonar y el paciente seguía con profunda hipoxemia, y a raíz de eso es que el doctor Gattinoni elabora estas teorías en las que se responsabiliza a la vasoplejía pulmonar, que reemplaza a la vasoconstricción hipoxémica, y que altera o profundiza más la hipoxemia del paciente, aún sin tener un gran compromiso del alveolo. Por lo tanto, estos pacientes tienen un BQ muy bajo, pero tienen pulmones blanditos, y esto lo describió en múltiples conferencias que han dado, y está perfectamente descrito en varias revistas científicas internacionales. Inicialmente el paciente inicia con este patrón de insuficiencia respiratoria, donde el pulmón es blando, es decir, tiene baja elastancia y tiene buena complacencia. Ustedes saben que la elastancia es la inversa de la complacencia. El BQ es bajo. El pulmón, al no estar colapsado, tampoco es reclutable, porque no hay unidades alveolares suficientes por reclutar, y no responden a PIP de la manera en la que responde el paciente con distrés clásico. A este patrón, por tener todo bajo, low en inglés, lo llama fenotipo L, en algunas publicaciones lo llama tipo 1, y así inicia la insuficiencia respiratoria del paciente con infección por COVID. Posteriormente, por inferencia de hallazgos en autopsias, en las que se vio la presencia en pacientes que fallecieron de hasta un 71% de microangiopatía trombótica, se presume que además en etapas más avanzadas se agrega una alteración de la perfusión, es decir, una relación de la perfusión, y esto llevaría a la ecuación del BQ más hacia el lado del espacio muerto. Pero de todas formas terminaría también comprometiendo la oxigenación, porque se comprometerían todos los territorios vasculares, los de las zonas alveolares sanas y los de las zonas alveolares comprometidas. Esto, sumado a un concepto que vamos a ver más adelante, que es el de injuria pulmonar autoinfligida, hace que el paciente termine desarrollando en las etapas más avanzadas un distrés clásico, como lo venimos estudiando con la doctora Vidal, en donde los pulmones se muestran duros, con una elastancia alta, o sea, con complacencias bajas, que tienen más chance de ser reclutables, tienen mucha derivación, mucho shunt de derecha a izquierda, y al ser reclutables tienen mejor capacidad de responder a la presión positiva de fin de expiración. A este paciente que tiene todo elevado lo llama fenotipo H o tipo 2. Y para los 150 casos que observó el doctor, vio que solamente correspondía al 20 al 30% de sus casos. Entonces la gran mayoría inicia como un fenotipo L, donde todavía no hay compromiso de la mecánica pulmonar, y el problema pareciera estar a nivel de la circulación pulmonar, y luego aparece el distrés clásico. Este distrés clásico sí reúne todas las características que reúne cualquier distrés, y más adelante vamos a ver cómo trabajar sobre esto, pero es muy importante, si esta teoría se confirma, tratar de trabajar sobre este grupo de pacientes para evitar o reducir la llegada o la transformación en el fenotipo L, lo cual no siempre va a ser posible. ¿Y cómo podemos hacer? Para saber cómo tratar de prevenir el pasaje de un fenotipo al otro, es importante entender estos dos conceptos: el de injuria pulmonar inducida por el ventilador, o BILI, y el de injuria pulmonar autoinfligida, o PSILI, Patient Self-Inflicted Lung Injury. El concepto de BILI, ustedes ya lo han visto también con la doctora Vidal, han hablado de barotrauma, volutrauma, atelectrauma y biotrauma, y están presentes también en este tipo de pacientes. Los italianos utilizaron mucho la ventilación mecánica no invasiva y les fue mal. Ellos han tenido
probablemente al someter a pacientes con fenotipo L, mucha exposición a volutrauma, a barotrauma, y esos pacientes probablemente terminaron evolucionando hacia el fenotipo tipo distrés, digamos. La injuria pulmonar inducida por el respirador no solamente se da en pacientes que tengan patología pulmonar, se puede dar en pulmones sanos perfectamente. De hecho los estudios experimentales con pulmones de animales a los que se sometió a presiones excesivas demostraron que el exceso de presión infligida terminó lesionando el pulmón y transformándolo en un pulmón clásico de distrés respiratorio. Pero en los pacientes que tienen una injuria pulmonar por una patología como la infección por COVID, esto se acentúa mucho más. Así que para tratar de evitar todo esto, ya vamos a ver más adelante que se utiliza la estrategia de ventilación protectiva. Pero hay un fenómeno recientemente descrito, viene estudiándose en animales previamente, y en el año 2016 fue publicado por el doctor Brochard, que es el concepto de injuria pulmonar inducida por el propio paciente o autoinfligida. Frente a una situación de daño pulmonar se produciría una fuga capilar de líquido, lo que llevaría a un edema pulmonar intersticial al principio, luego alveolar. Eso alteraría el intercambio gaseoso y generaría la hipoxemia en las fases iniciales. Esto asemejaría a de lo que venimos hablando hasta acá, al patrón L. Posteriormente, ese paciente, al estar con hipoxemia, activaría su drive respiratorio o su centro respiratorio, aumentando la intensidad y la frecuencia respiratoria, y eso sometería al pulmón a grandes cambios de presión que producirían disminuciones de las presiones alveolares, volúmenes tidal muy elevados, el fenómeno del pendeluf o del péndulo, que es, ya lo vamos a ver en la próxima diapositiva, y grandes variaciones en la presión esofágica. Todo esto de la misma forma que el daño inducido por el ventilador, pero en este caso sin el ventilador, sino por el propio esfuerzo del paciente que está haciendo esfuerzo excesivo, nos llevaría todavía a una mayor fuga capilar y a un circuito, a un círculo vicioso que terminaría evolucionando en un distrés respiratorio. Yoshida y colaboradores, esto también lo han descrito bien, también está muy estudiado. Fíjense que en la imagen de la izquierda tienen las zonas basales y posteriores comprometidas por una neumonía. Si este paciente se encuentra respirando con su diafragma funcionando a la perfección y con el centro respiratorio funcionando a todo lo que dar por la hipoxemia que tiene, esa zona, que se va a llamar zona dependiente, queda excesivamente traccionada y toda la fuerza del diafragma se dirige hacia allí. Y es la zona que va a tener más presión negativa, y por lo tanto, cuando ingrese aire por la vía respiratoria, se va a desviar hacia esa zona, y el aire de las zonas alveolares preservadas también se va a desviar hacia esas zonas que se encuentran mal ventiladas, y esto va a generar, o sería lo causante de la injuria pulmonar autoinfligida. Si nosotros a ese paciente le reducimos el esfuerzo respiratorio y la actividad del diafragma mediante la aplicación de presión positiva, puntualmente mediante la aplicación de valores altos de PIP, podríamos reducir este fenómeno que se llama fenómeno o efecto de Pendeluf. Esto se demostró que reduce las posibilidades de evolucionar a distrés y la mortalidad de los pacientes. Incluso en el año 2015 se hizo un estudio alemán en los que a los pacientes se los ventilaba, y además de ventilarlos les colocaban bloqueantes neuromusculares, y se vio que esos pacientes tenían menos mortalidad. Al bloquear
el diafragma y evitar todo este efecto de Pendeloff, los pacientes tenían menos posibilidad de evolucionar a distrés y todas sus consecuencias, y por lo tanto tenían menos mortalidad. Y en el año 2019 se publica un estudio ROSE, se llama, en el que se comparó a los pacientes que recibían relajantes neuromusculares por una parte, versus aquellos que no, y a los que no, de todas formas, le ponían PIP elevada, y vieron que tenían los mismos resultados. Es decir, uno puede revertir el efecto de Pendeloff mediante la utilización de relajantes neuromusculares o mediante la aplicación de valores altos de PIP, la cual también se utiliza como estrategia de ventilación protectiva para reducir el atelectrauma. Bueno, y ese es entonces el motivo por el que algunos pacientes que inicialmente no tienen tanta alteración de su mecánica ventilatoria, finalmente terminan comportándose como un distrés clásico. Probablemente sea la evolución de la mayoría de las infecciones respiratorias. ¿Y qué vamos a hacer nosotros con el paciente cuando nos ingrese a la terapia intensiva? Esto es parte del algoritmo diagnóstico de la página del Ministerio de Salud. Hay dos puntos muy importantes. Uno es prevenir el distrés respiratorio y otro es tratar al distrés respiratorio. ¿Cómo prevenimos, cómo evitamos que ese paciente termine distresándose? En la clase anterior hablamos de la importancia de la oxigenoterapia para tratar de reducir este esfuerzo respiratorio que causa la injuria pulmonar autoinfligida. Así que la oxigenoterapia es fundamental. Tenemos que tratar de evitar la ventilación no invasiva, por lo que hablamos recién de que produce injuria pulmonar inducida por el respirador, además de riesgo por contaminación del ambiente. Y hay que estar muy atento a la evolución clínica del paciente, y ante la presencia de aumentos del trabajo respiratorio, taquipnea o la hipoxemia, y esto obviamente valorado según el juicio de cada médico tratante, hay que practicar una intubación precoz, llevar al paciente a una situación de reposo en lo posible, si la hipoxemia es muy marcada, utilizar relajantes neuromusculares para, si es que no es posible, revertir el efecto de Pendeloff. Entonces, para prevenir el desarrollo del distrés respiratorio, lo más importante, oxigenoterapia. Sabemos que los pacientes con infección por coronavirus de por sí ya tienen alto riesgo de desarrollar distrés respiratorio. Segundo, intubación precoz. Tercero, un manejo conservador de los líquidos, esto es, para cualquier paciente que está con distrés y antes de desarrollarlo también. Esto va a estar sujeto a la condición hemodinámica, aunque estos pacientes no suelen tener mucha alteración hemodinámica que requiera grandes reanimaciones, pero como vimos en la clase pasada, el manejo de los líquidos debe hacerse de forma muy cuidadosa. Evitar la BNI y la cánula de alto flujo, y no administrar corticoides. Acá estamos con el fenotipo L, entonces prevenimos el distrés respiratorio. Antes de pasar al manejo del paciente con distrés respiratorio propiamente dicho, vamos a hablar un poquito de interfaces. Esto no he podido chequear si ya han recibido capacitación sobre esto. Hay que tener algunas consideraciones. En relación a la vía aérea, siempre se debe utilizar una vía aérea definitiva. No se recomienda BNI, como ya dijimos, y tenemos que tratar de utilizar la vía aérea de mayor calibre, el tubo más grande que se pueda, pues estos pacientes van a estar ventilados prolongadamente, van a tener humidificación pasiva, y es probable que los tubos de menor calibre tiendan a ocluirse por secreciones. En relación a la humidificación y filtro, el Ministerio no recomienda, y en general la mayor parte de las sociedades no recomiendan la humidificación activa inicial. Se puede llegar a utilizar en situaciones muy puntuales en las que ha fracasado la humidificación activa o en la que la humidificación pasiva ha generado un espacio muerto que compromete el intercambio gaseoso del paciente, pero de preferencia e inicialmente siempre debemos utilizar una humidificación pasiva con un filtro humidificador de alta eficiencia. Las aspiraciones
se deben hacer siempre con un circuito cerrado de aspiración. Esto también va a estar sujeto a las posibilidades de realizar efectivamente la aspiración. Si es sabido que las aspiraciones por circuito cerrado suelen tener un poco menos de fuerza aspirativa que las realizadas con un circuito abierto. Pero siempre hay que preferir la aspiración con circuito cerrado para evitar la contaminación ambiental. Y la aerosolterapia solo si está estrictamente indicada, no se debe hacer nunca por nebulizaciones y se debe utilizar los aerosoles con PAF y con espaciadores o aerocámaras. Hay que evitar rigurosamente todo tipo de desconexión innecesaria y si es necesario hay que tener un protocolo para saber cómo hacer la desconexión del paciente. En primer lugar, el paciente tiene que estar relajado, sin posibilidad de toser ni exhalar. Debe haberse preoxigenado previamente para evitar durante la manipulación de la interfase, evitar que desature un paciente crítico. Debe colocar al respirador en stand-by y se debe clampear el tubo orotraqueal antes de realizar la desconexión. Eso por dos motivos. Uno, para evitar la despresurización del paciente, que está previamente reclutado y con una estrategia de ventilación protectiva con presiones importantes en su vía aérea, y por otra parte para reducir el riesgo de contaminación. Ahora, ¿qué pasa cuando ya se presenta el paciente con distrés respiratorio agudo? Hay dos claves en el manejo del distrés respiratorio, dos medidas que son standard of care y han demostrado reducción de mortalidad en el paciente con distrés respiratorio, que son la ventilación protectiva y la ventilación en prono. Y no difiere el manejo de estos pacientes en este aspecto. Los pacientes con coronavirus se tienen que manejar igual que cualquier otro paciente con distrés respiratorio, los que tengan distrés. Hay algunas consideraciones con los relajantes neuromusculares que, como les dije en diapositivas anteriores, suelen ser necesarios para reducir la injuria pulmonar autoinfligida, reducir el riesgo de asincronía, y en algunos casos, cuando no se puede manejar la sincronía, es conveniente tenerlos relajados, ya que no se puede ingresar tantas veces a la unidad a hacer el diagnóstico adecuado de las asincronías. Maniobras de reclutamientos no se hacen, perdón, puse de nuevo relajantes neuromusculares, ECMO, cánula de alto flujo y óxido nítrico, no tenemos mucho, y sobre cánula de alto flujo no hay buenos resultados y no está recomendado su utilización. Bueno, y después hay coadyuvantes del manejo del distrés, como el balance hídrico, que lo venimos hablando hace rato. El lunes van a ver con la doctora Velázquez, la cuestión está tan sacada de nuevo a la actualidad de los corticoides, que en resumen no se utilizan. Después, la alimentación, como cualquier paciente crítico, es fundamental, y el manejo de la glucemia. El manejo de la glucemia es también una estrategia que en cualquier paciente crítico ha demostrado unas discretas reducciones de la mortalidad, al igual que la alimentación. Pero bueno, nosotros ahora nos vamos a centrar en lo que es ventilación protectiva y ventilación en prono, que son los dos standard of care en el manejo del paciente con distrés respiratorio. El distrés respiratorio, también esto yo creo que ya lo han visto, el distrés respiratorio ha sufrido sus definiciones, clasificaciones y su abordaje, ha sufrido muchos cambios a lo largo del tiempo. Actualmente está en vigencia la definición de Berlín, que tiene en cuenta la PAFI, la PIP que necesita el paciente y que debe reunir ciertos criterios como que el tiempo de inicio sea menor a una semana, que haya imágenes radiológicas y que el origen del edema alveolar sea causado por exudado y no por aumento de la presión hidroestática. Sobre la fisiopatología también ya lo han hablado. En la anatomía patológica del paciente, esto es un alveolo normal, un alveolo con distrés, en el que se observan las membranas hialinas con todos los detritos y sustancias propias de la inflamación.
En las fases iniciales se manifiesta así, posteriormente evoluciona hacia la fase fibroproliferativa. Acá tienen un distrés respiratorio en las fases iniciales, con todo el edema alveolar muy marcado, sobre todo en las zonas dependientes del pulmón, las zonas basales y posteriores. Y acá tienen la fase avanzada de un paciente con distrés respiratorio que tiene todas las características de fibrosis pulmonar, bronquiectasia por tracción, zonas de barotrauma, etc. Bueno, ¿qué es la ventilación protectiva? La ventilación protectiva es aquella ventilación que nos va a evitar todo lo que tenga que ver con injuria pulmonar inducida por el respirador. Es decir, son estrategias que podemos modificar para modificar los resultados sobre el paciente. El volutrauma se produce cuando sobredistendemos las unidades alveolares con volúmenes grandes para el tamaño del paciente. Vuelvo un poco a la imagen anterior. Fíjense y tengan en cuenta que el volumen pulmonar ventilable se reduce drásticamente en un paciente con distrés respiratorio. Hay pocas unidades alveolares que estén en condiciones de ventilarse. Muchas están colapsadas totalmente y otras están en fases intermedias. Y si yo le pongo el mismo volumen que a un pulmón sano o le pongo volúmenes altos, ese pulmón, esas unidades alveolares sanas, se van a enfermar y van a producir lesión, distensión, ruptura de las paredes alveolares y daño pulmonar, lo cual va a acentuar más todavía el distrés respiratorio. ¿Cómo se ventila, cómo se setea o se elige el volumen? En base al peso predicho, que el peso predicho está determinado por la estatura del paciente, eso es muy importante que lo recuerden, no depende del peso real de una persona, sino de su estatura. Si una persona pesa 200 kilos y otra pesa 70 kilos y las dos tienen la misma estatura, los dos deberían tener el mismo volumen tidal, ¿sí? Se ventila a razón de 6 mililitros por kilo, de 6 a 8, más cercano al 6. En algunas situaciones se puede reducir más y hacer ventilación ultra protectiva con volúmenes tidal de 4 a 6, pero como concepto general que nos quede el valor de 6 mililitros por kilo de peso predicho. La fórmula para calcular el peso predicho está expuesta en todos lados. ¿Cómo evitamos el barotrauma o las lesiones inducidas por la presión infligida o administrada por el respirador? Tratando de evitar presiones muy elevadas. La presión plató es el subrogante de lo que le está sucediendo al compartimento periférico o parénquima pulmonar, ¿sí? El parénquima pulmonar tiene su subrogante en la presión plató, no en la presión pico. La presión pico nos habla en parte de lo que le pasa al pulmón, pero también de lo que le sucede a la vía aérea, en tanto que la presión plató sí nos habla de lo que le está pasando al pulmón o a la cavidad torácica. Esa presión plató debe mantenerse siempre en valores entre 25 a 30, mientras esté más cerca del 25 mejor. Si uno aumenta estas presiones, se van a producir también lesiones por distensión, ruptura y barotrauma. Inclusive, las primeras descripciones de Billy fueron hechas, se describieron en relación al barotrauma, los neumotórax, los enfisemas subcutáneos, se observaban en pacientes en los que no teníamos alarmas que controlaban la presión y los pacientes presentaban terribles lesiones pulmonares. Así que bueno, esto ahora con las alarmas se puede manejar perfectamente. Evitar el atelectrauma. El atelectrauma implica la apertura y colapso de una unidad alveolar. Eso es muy dañino porque genera también inflamación local y empeoramiento del distrés respiratorio. Para evitar que una unidad alveolar se colapse durante la expiración, debemos utilizar un valor de presión en la expiración que se llama PIP. Y esa PIP debe ser adecuada porque no es lo mismo un pulmón que esté totalmente edematizado a un pulmón que está en fases iniciales de un distrés respiratorio. Así que la PIP debe ser adecuada. La forma de elegir la PIP, hay muchas formas, ¿sí? La más conocida o la más fácil de utilizar es mediante las tablas del AIRS Network, que propone para cada valor de FiO2, en la medida que necesitemos más FiO2, vamos subiendo la PIP. Y esto de la estrategia de ventilación protectiva
no es algo que no esté demostrado. El doctor Amato en el año 98 lo vio en una serie de un centro, de un único centro, de alrededor de un poco más de 50 pacientes, les aplicó la estrategia de ventilación protectiva. Después a otro grupo de pacientes les aplicó la estrategia convencional, que era no hacer ventilación protectiva y dejarlo a criterio de cada médico, y vio que los pacientes que tenían estrategia de ventilación protectiva tenían mayor sobrevida. La mortalidad de los pacientes con estrategia protectiva o Open Lung Approach tenían una mortalidad del 38% y los otros pacientes tenían una mortalidad altísima del 71%. Este estudio de un único centro dio pie más adelante, al año siguiente, a un estudio multicéntrico en Estados Unidos, en el que se reclutó más de 800 pacientes y en el que se pudo confirmar las teorías del doctor. No con tanta diferencia, pero sí de forma significativa. Y de aquí en más es que se inicia la era de la ventilación protectiva y a todos los pacientes se les aplica este enfoque. Entonces, ¿qué implica una ventilación protectiva? Evitar el volutrauma, evitar el barotrauma, evitar el atelectrauma. Pero todo esto tiene como finalidad principal optimizar el driving pressure. ¿Qué es el driving pressure? El driving pressure es la presión que tiene que ejercer el respirador para efectivamente distender todas las unidades alveolares del paciente. Y cómo se calcula es muy fácil, es medir por un lado la presión plató, por otro lado medir la PIP total y restarle a la presión plató la presión total. Ese es el driving pressure. ¿Se puede hacer en un respirador? Sí. Acá tienen una foto de un nemograph. El paciente tiene 26 de presión, 28 de presión pico, 26 de presión plató, una PIP de 5, le restamos 26 menos 5, este paciente tiene una driving pressure de 21. Esto ya vamos a ver que está después muy estudiado, analizado en mayor detalle por el doctor Amato, el mismo que hizo el primer estudio de ventilación protectiva. El doctor Amato juntó muchos estudios, reclutó en total 3.562 pacientes provenientes, esto es un estudio secundario, y él logra ver que nosotros podemos aplicar la estrategia de ventilación protectiva, pero si esta estrategia no nos mantiene el driving pressure en valores bajos, la mortalidad no se modifica. Observó entonces cómo a pacientes en los que manteníamos el mismo nivel de PIP, 10 centímetros de PIP, pero si los pacientes tenían driving pressure para alcanzar ventilación protectiva, o sea, 6 mililitros por kilo, cada vez más altas, esos pacientes en las curvas de mortalidad se morían más. A partir de 15 centímetros de driving pressure, los pacientes se morían más. O sea que acá yo tengo la misma PIP, pero la driving pressure se aumenta, o sea, el respirador tiene que ejercer más fuerza porque el pulmón está más duro, por lo tanto esos pulmones con pulmones más duros y más comprometidos tienen más posibilidad de morirse. Ahora, ¿qué sucede si yo voy elevando o subiendo los valores de PIP para reducir el atelectrauma? Me va a servir en la medida que me reduzca el driving pressure. Fíjese que acá a estos pacientes le subieron la PIP secuencialmente, o se subía, él vio que al tener más PIP, si los pacientes tenían el mismo driving pressure, tenían todos la misma mortalidad. ¿Sí? O sea que al intentar yo ponerle la PIP óptima, digamos, si eso no me modifica el driving pressure, no me agrega ningún beneficio. Ahora, y el peor de los escenarios se puede dar cuando al subir la PIP, perdón, el mejor de los escenarios se puede dar cuando yo al subir la PIP recluto unidades alveolares, logro esas unidades que se veían en la tomografía de las zonas dependientes, logro reclutar esas unidades, gano volumen alveolar,
por lo tanto la fuerza que va a tener que hacer el respirador para introducir el volumen de 6 mililitros por kilo de peso predicho, yo voy a tener que hacer menos esfuerzo y el driving pressure entonces va a ser menor. Y a esos pacientes en los que al aumentarle la PIB se reducía el driving pressure, es decir, reclutábamos y el respirador tenía menos trabajo, esos pacientes tenían menos posibilidades de morirse. En esas situaciones entonces se ve que la PIB es importante, pero siempre y cuando nos reduzca el driving pressure. Y en el análisis multivariado, vio que el punto de corte estaba a partir del valor de 15 centímetros de agua. Si el driving pressure era de 15 centímetros de agua, el paciente todos los pacientes que tenían ese valor tenían una mortalidad X. Si el valor del driving pressure era menor a 15 centímetros de agua, la mortalidad disminuía. Y si el valor era mayor a 15 centímetros de agua, la mortalidad se elevaba. Así que esto es una forma de ver lo que ya se conocía también antes, ¿no? Porque esto es como una inferencia de la complacencia. Si un driving pressure alto nos habla de una complacencia baja, de un pulmón más rígido, por lo tanto un pulmón más comprometido. Solo que el doctor Amato lo que hizo fue documentarlo. Dijimos que la otra estrategia que nos reduce mortalidades es la estrategia de posición prono. Hay muchos estudios que se hicieron antes del ensayo PROSEBA, que fue el que finalmente demostró la utilidad de la ventilación prono, algunos con diferentes resultados, pero cuestionables en relación a su metodología. ¿Cuál es el mecanismo por el que tener a un paciente en prono nos mejora la hipoxemia? Fíjense, esto es un paciente con pulmón normal, en posición boca arriba, digamos. Tiene unidades alveolares de las zonas dependientes con tendencia al colapso y con las zonas independientes o las zonas ventrales o apicales con tendencia a la sobredistensión. Si el paciente con pulmón normal se pone boca abajo, se homogeneiza toda la distribución de aire, ¿sí? Ahora, este fenómeno se ve muy exacerbado en un paciente, o se ve muy marcado en un paciente con distrés respiratorio, en el que las zonas que estaban dependientes ya prácticamente se colapsan porque se inundan de líquido, se pierde esas unidades alveolares. Esas zonas dependientes son además las zonas de mayor volumen pulmonar, y por lo tanto las zonas en donde más posibilidades tengo yo de hacer intercambios si estuvieran sanas. Al colocar a esos pacientes en posición prono, yo gano todo ese volumen de las que eran las zonas dependientes, lo recupero, el líquido se va hacia las zonas ventrales, el mediastino ya no ejerce el peso que ejercía sobre las zonas dependientes, y de esta forma logro ventilar mejor grandes volúmenes alveolares dorsales. Entonces, es una estrategia de reclutamiento, el prono, es una estrategia fisiológica de reclutamiento de unidades alveolares, hace que se mejore el BQ, porque la sangre se distribuye de forma más homogénea. Recuerden que en este paciente, que lo tengo boca arriba y distresado, yo tengo las zonas basales, que son las zonas que, además de estar comprometidas, son las que reciben más flujo sanguíneo. Por más que haya vasoconstricción hipoxémica, estas zonas son las que más sangre se llevan. Entonces voy a llevar sangre y en poco flujo a las zonas no dependientes, y voy a tener poco volumen hacia aquel lado para ventilar. Así que la relación BQ está muy alterada en el distrés respiratorio, está casi cercana al 0,4 y casi yéndose al 0, y esto mejora con el prono del paciente. El estudio PROSEBA se hizo en el 2013, en la curva de Kaplan y Meyer. Fíjense cómo les fue
mucho mejor, la probabilidad de sobrevivir era mucho más alta, la mortalidad, la reducción de la mortalidad era de un 16.8%, es muy importante, y el ARS Network redujo un 8,3%. Por supuesto que el estudio PROSEBA es un único estudio, y el ARS Network es un trabajo mucho más grande, multicéntrico. Pero de todas formas, los dos son grandes estudios que demostraron reducir mortalidad, y reducir mortalidad en terapia intensiva es sumamente difícil, así que estas dos estrategias son fundamentales para el manejo adecuado del paciente con distrés. ¿Y cómo se hace la colocación boca abajo o prono del paciente? Primero hay que elegir al paciente, solo se incluyen al paciente que hayan sido estabilizados luego de al menos 12 horas, porque es probable que la hipoxemia se haya complicado después de intubar al paciente, por el shock desarrollado después de la intubación, etc. Y hay que primero estabilizarlo en las primeras 12 horas. El paciente tiene que tener una hipoxemia importante que justifique esta maniobra de reclutamiento, porque esta maniobra implica mucho esfuerzo para el personal, además de riesgo. Entonces, y además en el estudio PROSEBA incluyeron a los pacientes con menos de 150 de PAFI, y fueron estos en los pacientes en los que se vio buenos resultados, porque en los estudios previos, acá, en los estudios previos se habían incluido a pacientes que tenían PAFI diferentes, y a estos les dio igual la mortalidad. La mortalidad en el estudio de PROSEBA está determinada porque se aplicó a pacientes que estaban realmente graves con PAFI de menos de 150. Por supuesto que se debe aplicar todas las estrategias de ventilación protectiva, y tiene algunas contraindicaciones. Nosotros, para pacientes con infección por coronavirus, es muy poco probable que se presente alguna de estas contraindicaciones, pero pueden estarlas, así que hay que chequearlas. ¿Y cómo se hace? Se necesitan muchos operadores, habitualmente 5 o al menos 4. Uno de ellos tiene que estar encargado de la vía aérea y las tubuladuras y el acceso vascular, y es el que dirige el procedimiento. Todo el personal debe estar vestido con equipo de máxima protección, porque se pueden producir desconexiones de la vía aérea, paro cardíaco del paciente, y uno tener que seguir trabajando con el paciente y no puede estar expuesto a la contaminación que se daría en estas situaciones. El paciente tiene que estar bien sedado, casi siempre con relajantes neuromusculares, y nunca se debe desconectar del respirador. Se debe verificar que no haya ningún dispositivo que quede abajo del paciente al rotarlo, porque al ponerse boca abajo, las úlceras por decúbitos pueden presentarse en toda la parte ventral del cuerpo, la cara, el pecho, las rodillas, etc. Se inicia con un decúbito a 90 grados y se hace cambios de electrodos. Este protocolo es el que utilizó PROSEBA, pero puede, según cada institución, puede ir adecuándose a los recursos. Hay algunas instituciones que colocan una sábana, envuelven al paciente, lo dejan bien empaquetado y lo giran con todos los electrodos adentro. Y si es mejor y si es más rápido, se puede hacer perfectamente. Hay que tratar de proteger los sitios de apoyo, las mamas en las mujeres, los testículos en los varones. Hay que poner almohadas, se tienen que usar protectores en el rostro. Hay algunos dispositivos que se pueden hacer con esponjas o geles, porque, vuelvo a insistir, las zonas ventrales de nuestro cuerpo no suelen estar acostumbradas a tanto tiempo de presión, y las úlceras por presión se producen con mucha facilidad. El rostro y las extremidades superiores se deberían rotar cada 2 horas, pero esto implicaría un trabajo para enfermería extremadamente alto, así que esto se puede hablar en cada institución para hacerlo de forma más prolongada, y tratar de utilizar sí dispositivos como geles para reducir el riesgo de úlceras por decúbito. El objetivo de rotar el rostro y las extremidades es evitar que el paciente haga escara en los pómulos, en la nariz y en la frente, ¿sí? ¿Y cuándo se detiene el decúbito prono? Cuando hay buena evolución. Esto, si se demuestra que el paciente
salió de la gravedad, de la extrema gravedad en la que estaba y pasó a ser un moderado con PAFI de más de 150, con PIB menor a 10 y FIO2 menor a 60. Eso debe estar confirmado además por una gasometría que está hecha después de volver a la posición supina del paciente, 4 horas después. También se debe suspender en caso de que el prono al paciente por algún motivo no le siente bien y haga que la PAFI caiga en un 20%, pero en 2 sesiones consecutivas. Si no llega a caer el 20% y tampoco a mejorar, la pronación del paciente se debe seguir haciendo todos los días. El protocolo ProSEBA utilizaba sesiones de 16 horas y en 8 horas lo tenían al paciente boca arriba. Hay muchos lugares en los que, por esto de que le decíamos del trabajo para el personal de salud intenso, se puede prolongar la duración de la sesión de prono por 24 horas, 48 horas o eventualmente más. Lo único que hay que tener en cuenta es evitar el riesgo de úlceras por presión, pero se lo puede seguir haciendo. Si el paciente no mejora, lo que les estaba diciendo, si el paciente no mejora, pero tampoco empeoró hasta más de un 20% de la PAFI, el paciente se debería seguir pronando. El estudio ProSEBA los pronó a los pacientes hasta 28 días. Así que bueno, eso ya va a depender de la evolución de cada paciente. Complicaciones que puede tener el prono, por supuesto, muchas, que el tubo se desplace, se vaya hacia adentro, que el tubo se salga, se extube el paciente, se lesione la mucosa traqueal y se produzca una hemoptisis masiva, bueno, que el paciente desature, que caiga la PO2, que el paciente haga un paro cardíaco, todo eso puede suceder. Y en esas complicaciones uno debería suspender inmediatamente el prono, en complicaciones graves, ¿no? ¿Y qué otras medidas nos queda por utilizar en un paciente con distrés? Bueno, ya estuvimos hablando un poco de los relajantes neuromusculares. El uso de relajantes neuromusculares es fundamental en las etapas iniciales en las que el paciente está extremadamente grave, lo llevamos a la ventilación mecánica, es probable que todavía esté entrando o que esté recién entrando el paciente en la fase de distrés y no esté con tanto compromiso alveolar, pero que esté con un drive respiratorio tan alto que produzca la injuria pulmonar autoinfligida y además asincronías, y en esas situaciones los relajantes neuromusculares serían necesarios. Eso se va a evaluar según el estado clínico del paciente, pero en general al principio de la enfermedad, cuando el paciente está muy grave, casi es seguro que los pacientes van a necesitar relajantes neuromusculares, que tengan un adecuado nivel de sedación. No podemos hacer, como dijo el doctor Párraga, para intubar también, no podemos hacer relajantes neuromusculares si no tenemos un paciente adecuadamente sedado y analgesiado. Esto debe estar hecho por un plan de analgosedación de cada institución, ¿no? Maniobras de reclutamiento, ya hay vastos estudios que demostraron que no son útiles y tienen riesgos. ECMO se puede utilizar, sí, en las instituciones que dispongan. Nosotros en Jujuy no lo tenemos, así que no lo vamos a poder aplicar. Tampoco vamos a tener posibilidad de derivar a estos pacientes, así que en situación de hipoxemia muy profunda, con alteración de la gasometría, no tendremos cómo hacerle circulación extracorpórea. Cánula de alto flujo, en la etapa antes de intubarlo, en algunas situaciones de insuficiencia respiratoria fuera del contexto de COVID, se utiliza cuando hay hipoxemia marcada, pero en infección por COVID todavía no hay estudios que digan que es útil, además de que aumenta el riesgo de contaminación ambiental. Y en la ventilación ultraprotectiva se puede utilizar para casos en los que yo, aún teniendo al paciente con volúmenes tidal de 6 mililitros, tengo driving pressure muy elevadas, presiones plató mayor a 25 a 30, y necesito reducir un poquito más el volumen para que el respirador tenga que hacer menos esfuerzo y sometamos a ese pequeño pulmón a presiones un poco más bajas, a fin de tratar de reducir el barotrauma.
En relación a balances, ya lo vinimos hablando, pueden estos pacientes desarrollar entre sus fallas orgánicas la falla renal y acumular líquido fácilmente, y eso empeora la oxigenación. Así que en lo posible estos pacientes tienen que manejarse con balances neutros, y eventualmente para llegar a alcanzar eso se tiene que utilizar diuréticos o inclusive balances ligeramente negativos, no balances muy negativos porque pueden empeorar la evolución de la función renal. Así que bueno, eso sería más o menos todo lo que... Es muy largo el manejo del paciente en la terapia